Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hay mucho para poder compartir, para poder analizar, porque todavía existen opiniones y la sociedad está en vilo sobre lo que puede pasar con la media sanción que ya pudo lograr emitir diputados y ahora pasa a manos del Senado y las repercusiones que esa sesión ha generado, pero también los temas que quedan pendientes para los próximos días del año. No estoy sola, estoy con Amanda Alma. Hola, Aman, ¿cómo andás? Bien, Meli, acá estamos, bueno, a la expectativa, ¿no? Con muchas ganas de saber qué va a pasar, porque sin duda lo que sucede en el Senado con la media sanción de diputados es lo que está marcando la agenda, ¿no? Obviamente. El resto de las actividades, bueno, están ahí con un poco de especulación a ver si hay nueva sesión, si no. Hay temas pendientes que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Hay un tema muy importante que tiene que ver con la fórmula jubilatoria, pero bueno, a la vista por ahora, hoy no hay sesión prevista ni comisiones, porque bueno, no hay funcionamiento de protocolo. No hay funcionamiento de protocolo, que tampoco está previsto que eso, no sé si quede resuelto o se van a reunir para poder tratarlo, pero en tanto y en cuanto eso no esté armado, todo el resto de las actividades están dependientes. Claro, suspendidas, están en suspenso. Claro, porque tienen que estar acá presentes los diputados. Lo último que acordaron es que en las sesiones y en las comisiones, aquellos diputados que son población de riesgo o aquellos que tienen una enfermedad preexistente y no pueden estar presentes de cuerpo físico, digamos, lo hagan de manera cuerpo remota. y alma. Pero la verdad es que hoy en día la última actividad que hubo fue la de la legalización del aborto, que fue larga, y quedó luego cosas pendientes para ver cómo siguen. Y ahora la plataforma VPN va a seguir en funcionamiento, digo. Bueno, lo que pasa es que no tenemos protocolo vigente. Sí, bueno, pero también el acuerdo es este que te comentaba, ¿no? Que aquellos que realmente no pueden venir o que sienten que están en riesgo, tampoco se los puede obligar porque hay una pandemia todavía. Por supuesto. Si bien se ha acordado que se tiende a la presencialidad y a construir mayor normalidad en ese sentido, bueno, van a seguir las pantallas, muchas menos en el recinto, hay unas pantallas grandes en algunos sectores estratégicos y van a seguir aquí tratando de venir. Pero también tienen que venir para las comisiones, ese es el punto, ¿no? Sí. Por eso entendemos que hay un pequeño retraso ahora y bueno, esperando también la agenda del fin del año. En general, históricamente, una de las últimas sesiones del año se aprovecha para incorporar muchos proyectos que a lo largo del año se fueron dictaminando. Puede que haya una de esas sesiones, hay que ver por ahí la semana que viene, pero son también semanas cortas, así que... Claro, están las fiestas y esta cuestión también, digamos, que no querían que coincidiese con esta sesión que se espera para el 29 del Senado, no querían que coincida eso, que eclipsara, ya que seguimos con el tema del eclipse, o algún tema propuesto importante como puede ser la fórmula de la movilidad jubilatoria en diputados. Si ambas coinciden, pierde peso, pierde protagonismo por una cuestión de que está, si se quiere... Es igual de importante y muy necesario porque atañe a un porcentaje de la población muy, pero muy importante que también está pendiente de esa fórmula. Y la última sesión que hubo, recuerden ustedes que fue una sesión caótica con incidentes, con imágenes tristísimas. Sí, la del 2017, la represión exactamente, brutal. Las imágenes que se vieron fueron realmente horrorosas. Por lo pronto se quiere cuidar lo más posible esa cuestión también. Sí, totalmente. Además, tener en cuenta que cuando se hizo el debate de la nueva fórmula jubilatoria, recordemos que tuvo 17 encuentros donde participaron en una comisión tripartita, no solamente bicameral, no solamente senadores y diputados, también funcionarios del ANSES y del Ministerio de Trabajo, que son en definitiva los ministerios que tienen que intervenir, porque bueno, uno tiene que ocuparse de pagar y otro de la recaudación, ¿no? Estuvieron analizando, haciendo conversaciones, invitando especialistas, conectándose también con especialistas de otros países para conocer cómo son los sistemas en otros lugares del mundo y llegaron a una conclusión de una fórmula que es la que se aprobó en la Cámara de Senadores. Igual, del proyecto original, digamos, que mandó el Ejecutivo, se le hicieron algunas modificaciones, entre ellas la más fundamental es que el haber se va a aumentar cada 3 meses, ¿no? Y no cada 6 como es actualmente y como eran las fórmulas anteriores. Por eso se entiende que como tienen que movilizar a los diputados de las comisiones de Acción Social por un lado y de Presupuesto y Hacienda, que es la otra gran comisión, son como 50 diputados y diputadas que tienen que venir físicamente acá, entendemos todos que lo van a hacer cercano al día del dictamen, ¿no? Porque así hacen, bueno, 2 por 1, digamos, vienen una vez. Claro, no, bueno, y no es menor porque como bien decís vos, las cifras siguen preocupando las de la pandemia. Hubo reuniones muy importantes en Casa Rosada, a donde los 3 referentes, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, como la provincia de Buenos Aires, están pendientes de los números de esta pandemia que había logrado dominar la curva, pero ahora se amesetó y en este amesetamiento también estamos de cara a las fiestas y la recomendación que 15 días antes traten
eviten lo más posible los ciudadanos que van a reunirse tal vez después de 8 o 9 meses con personas que están en situación de riesgo, que por favor no estén saliendo o poniéndose en riesgo, que esto después puede generar un pico o un estresamiento a través del sistema de salud. Es muy complejo el momento que estamos atravesando y todo esto tiene que ser valorado. Y además recordemos que venimos de algunas concentraciones importantes de gente, ¿no? Desde la muerte de Maradona el 25 de noviembre, que fue hace poquitito tiempo, todavía no se cumple ni un mes, hubo una gran concentración tanto alrededor de la Casa de Gobierno como en todos los espacios, los templos donde pasó Maradona. Totalmente. Respetando lo que se puede también, el distanciamiento. A esta altura, ¿no? Claro, y luego las concentraciones por el seguimiento de la vigilia, por el derecho al aborto, por el debate parlamentario, que lo vimos a horas de la madrugada cuando yo salí un ratito a dar una vuelta, millones de personas aglomeradas acá. Bueno, sí, es casi incontenible también que hoy haya más cantidad de personas contagiadas. Infectadas. Y aparentemente todo tiene que ver con eso, porque ya aprendimos algo de este virus y es que hay que mantener el aislamiento o el distanciamiento lo más posible. Si hay un referente de los jubilados, es sin lugar a dudas nuestra colega y hoy diputada Mirta Tundis, que desde hace muchísimos años viene poniendo la oreja, el hombro. Doy fe que es una persona que siempre ha estado muy, pero muy cerca de los mayores adultos. Y ayer en una entrevista con Eduardo Serenellini se refería así respecto de la posibilidad de tratar la fórmula de la movilidad jubilatoria próximamente aquí en la Cámara de Diputados. A mí me gustaría que los que hablan del sistema jubilatorio primero tengan conocimiento de lo que es un sistema jubilatorio y cómo funcionó en nuestro país. Todos hablan de todo, pero no sé si todos conocen de todo. Yo no hablo de las cosas que no conozco. Sí pido información, sí trato de asesorarme, pero trato de no hablar de lo que no conozco. No me voy a poner a hablar de economía como una erudita si no conozco profundamente. Puedo analizar, puedo ver, puedo opinar, pero hasta ahí. Y el tema jubilatorio, si nos remitimos a la historia, yo lo escuchaba recién al diputado Burjaile, que le tengo mucho aprecio, que quiere ver qué es lo que va a decir el oficialismo en el tono discursivo, es que hay que remitirse a la historia y a las experiencias. Cuando en el año 68 se sanciona la ley 18037, si van a la ley tenía movilidad propia la ley. Y la movilidad estaba establecida por los salarios, que es lo que correspondía en un país normal. O sea, y lo dicen también los profesionales especialistas en temas jubilatorios, o sea, los abogados previsionalistas que hacen juicio al Estado, ¿no? Como la doctora Rodríguez Romero, muy conocida, y que además es autoridad en el Colegio de Abogados en la parte de previsión, y ella lo mencionó en su ponencia cuando se hicieron las 16 reuniones en la Comisión Bicameral, ¿no? De Previsión y Presupuesto. Los salarios deben ajustarse, las jubilaciones deben ajustarse por salario. Esa ley 18037 establecía que se debía aumentar esa movilidad por salario. ¿Era productiva? Sí, igual no había mucha inflación, era productiva. Hasta que en el año 80 los militares modifican la ley caprichosamente y porque lógicamente cuando no van cerrando las cuentas buscan la manera de dónde poder ajustar. Y algo que siempre voy a reconocer, esté en el lugar que esté, siempre se ajusta por el lado que más duele, por el lado que en realidad siempre economistas que están en todos los medios dicen que es el mayor gasto, que es seguridad social, no la mayor inversión, sino el mayor gasto. Y se deja de aplicar esa movilidad, por lo cual a partir de los años 80, si ustedes investigan, empieza la gran marea de los juicios. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque se deja de ajustar en movilidad. Bueno, la principal crítica que recibe esta fórmula de movilidad jubilatoria tiene que ver con haber eliminado el índice de la inflación en un país que es recesivo, una economía que obviamente es inflacionaria y entonces la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados es muy preocupante
año a año. Ni que hablar este 2020 pandémico, difícil para todos, a donde los adultos mayores además sabemos que su principal erogación está puesta en remedios. Entonces, imagínense si encima tuvieron que hacerle frente a esta enfermedad, ni les digo la pérdida de poder adquisitivo que han tenido. Algo que decía Mirta Tundis ayer, que ella es una especialista además y por eso es interesante seguirla, porque nos puso en contexto, como escuchábamos recién, de la historia del sistema jubilatorio, Sí. porque muchas veces creemos que todo empezó en el 94 con la privatización de las AFJP, es justamente que siempre se calculó por índice de salarios, ¿no? Porque los salarios se negocian en relación también al valor de la inflación o a la estimación de la inflación. Ella recomendaba además tener en cuenta que se había incorporado un gran volumen de personas al sistema jubilatorio porque durante muchos años había habido fraude laboral y no habían podido el sistema hacerse con los recursos para poder avanzar en la sostenibilidad. Dice que se necesitan 4 activos por cada jubilado que hay en la Argentina, ¿no? 4 trabajadores registrados para mantener un solo jubilado. Y eso es lo que hoy está en crisis porque hay 1,5 trabajador registrado por cada jubilado, lo que hace que su salario, sin duda, su haber jubilatorio, se disminuya y se degrade a lo largo del tiempo. También hay que recordar que ahora volvieron por una política del Estado Nacional a hacer gratis la mayor cantidad de casi el 90% de los medicamentos que cubre la obra social del PAMI, ¿no? Que es la otra pata que sostiene también en cierto sentido la economía de los jubilados y las jubiladas. Se suma Caro. Hola, ¿cómo andas, Caro Ramos? Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Aman. Bueno, Hola. te escuchaba hablando de la movilidad jubilatoria. Sabemos que es el gran proyecto que se viene en la agenda de la Cámara de Diputados. Resta todavía el tratamiento en comisiones. Hay que decir que a pesar de que tiene un dictamen de la bicameral, luego tiene que pasar por las comisiones permanentes, seguramente van a ser las de presupuesto y previsión social, y se comenta que el día 29 va a estar tratándose en el recinto, mismo día que la sesión del Senado por el tema de aborto, así que mucha expectativa en ese sentido. Yo traje algunos números porque me gusta mucho lo que es las cifras, los relevamientos, y estamos en época de balances. Sí. Caro, dame un segundo con esos números Sí. que la tenemos del otro lado a la diputada Bernaza y amablemente va a formar parte también de este segmento del programa, pero en un ratito nos metemos, por suerte, con esos números que siempre bien apuntados están ahí en la libreta, en la libreta tecnológica de Caro, en el iPad de Caro. Bueno, hola diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí del otro lado, por esperarnos. Ay, Está no la muteada. escuchamos. Está muteada. A ver, hola, hola. Ahí me escuchan. Ay, Sí, sí, ahí ¿cómo sí. le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿nos escucha? Sí, los escucho Perfecto, bien. los escucho perfecto. bien. Nosotros también. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por esperarnos ahí del otro lado. Por eso le interrumpimos un ratito a Caro, que en un ratito vamos a meternos en los números que trajo sobre que es otro de los temas candentes. Pero bueno, a mí me gusta escucharla porque usted es una militante de la ciencia y la tecnología, más allá de una militante de otras cuestiones, pero ese realmente es como su batalla. Si yo digo Claudia Bernaza, digo ciencia y tecnología. ¿En qué quedó todo eso? A ver, cuéntenos. Actualícenos. Sí, yo te agradezco que lo recuerdes. Igual estamos muy felices porque en el día de ayer, estoy segura que fue el día de ayer o antes de ayer, ahora se mezclan las días, Sí. porque estamos todos como con los días muy cambiados. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, nombró la ley de financiamiento progresivo y federal de la ciencia y la tecnología, porque está previsto en las sesiones extraordinarias y porque estamos seguros que el día 29, entre otros temas, si es el 29 la próxima sesión o en la próxima sesión, se va a tratar también el dictamen para darle media sanción al dictamen de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Así que, por supuesto, te agradezco que no nos olvidemos que ese es un tema que llevó todo el año de debate, tuvo sus reuniones informativas, se logró un dictamen único con la oposición, hay acuerdo no menor esto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero sobre todo con el Ministerio de Economía de la Nación, y todos estos acuerdos llevaron a un dictamen que lleva al 1% del PBI el financiamiento en los próximos 10 años, el financiamiento de la ciencia y la tecnología, con lo cual se está pensando en cuadruplicar el presupuesto. Así que la verdad que te agradezco, porque sobre todo en estos días donde hay tanta discusión acerca de lo que está pasando con las vacunas, las disputas internacionales,
cada vez más se observa la necesidad de contar con soberanía científica y tecnológica. Qué buen concepto es el de la soberanía de la ciencia y la tecnología, porque además tenemos profesionales tan excelentes que han desarrollado, incluso sin ir más lejos, durante esta pandemia, fueron nuestros científicos los que pudieron sacarle la foto al virus y poder saber cómo estaba compuesto este virus tan particular, sobre todo el virus que nos está, digamos, la variante del virus que nos estaba afectando a nosotros. Me estoy refiriendo al COVID-19. Así que la verdad que está muy bueno ese concepto. Yo le quería preguntar a la diputada Bernaza en relación al proyecto un poco cuál es el sentido, ¿no? Porque recuerdo que habían venido investigadores no solo de la Ciudad de Buenos Aires, no solo del CONICET, sino de otros centros de investigación que están muy retrasados también en el proceso de financiamiento y posibilidad de desarrollo de la carrera científica. Un poco la evaluación, ¿no? Usted decía que se llegó a un dictamen por unanimidad, que se va a elevar al 1% del PBI el financiamiento, pero ¿en qué se va a plasmar ese financiamiento? Mira, se plasma claramente en el sistema público de ciencia y tecnología, porque todo lo que es promoción del sistema científico y tecnológico del ámbito privado está previsto en la Ley de Economía del Conocimiento. Entonces, este presupuesto que se impone, al que se obliga al propio Estado, se vuelca en su sistema científico que abarca no solo al CONICET, sino a organismos como el INTA, el INTI y todos los núcleos de investigación científico de las universidades. Con lo cual se da una inyección de dinero a los laboratorios, a los investigadores, a sus salarios, esto también está previsto en la ley, se le da una inyección muy importante y que ya resulta de cumplimiento obligatorio. Me parece que lo que se hace es hacer una definición muy precisa acerca de cómo se tiene que comportar el diseño del presupuesto. Claudia, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Yo estuve siguiendo varias de esas reuniones informativas y uno de los temas que se planteó también fue la necesidad de federalizar un poco el sistema de ciencia y tecnología, potenciar provincias con menor desarrollo relativo. ¿Me escucha? Sí, perdón, estoy con un problema de sonidos ambiente acá en mi casa y estoy pidiendo que me cierre la ventana. Perdón. No, por favor. Mi pregunta iba básicamente a otro de los desafíos en materia de ciencia y tecnología que tiene que ver con potenciar provincias donde no está tan fuerte quizás este tema. ¿Qué hay por trabajar en ese sentido? Mira, la ley lo prevé, este mismo problema que vos decís, las desigualdades regionales, los desequilibrios regionales, y justamente en ese sentido, la ley estipula que el 20% de los aumentos anuales que se hagan en el presupuesto siempre se apliquen al sistema federal, a las jurisdicciones, a los sistemas científicos de las jurisdicciones. Así que está previsto justamente un crecimiento que contenga a los sistemas científicos en territorio. Es uno de los problemas. Nuestro sistema científico se comportó, al igual que toda nuestra economía, en forma centralizada y los principales núcleos científicos están en Buenos Aires, ¿no? Le quería preguntar también si tenía una continuidad la política de haber repatriado, ¿no? Tantos científicos, más de 1000 se han repatriado hasta alrededor del 2015. Si ese impacto de recuperar el conocimiento de los profesionales argentinos ha fortalecido un poco más el sistema científico-técnico, ¿no? Porque parece sino que la historia estuviera discontinuada, pero esa significativa acción de poner en valor el conocimiento impacta hoy en el desarrollo. Absolutamente, absolutamente. La repatriación de científicos fue una política que quizás todavía no medimos la importancia que tuvo porque trajimos una cantidad de investigadores e investigadoras que han sumado muchísimo conocimiento a los equipos y a los laboratorios públicos nacionales. Lógicamente, por los motivos que conocemos, por lo que fue la dejerarquización de la ciencia y la tecnología en el gobierno anterior, ha perdido mucho el valor salarial de estos equipos y en este momento todas estas medidas, incluso muchas medidas que se toman del Ejecutivo, están tratando de paliar esa situación. Y en el caso de la ley que les comento, la idea es justamente que sea una ley contracíclica, que aún en periodos de recesión económica
no se pierda capacidad y potencia o robustez en el sistema científico. Perdón, también está viniendo la gata que quiere participar de la conversación. Bueno, la sumamos. Regalá. Si tiene algo para aportar, ¿cómo se llama? Porque ya me gusta referirme a las mascotas por su nombre. Mira, tiene muchos nombres, depende de qué nieto, qué hijo la llame, así que dejémosla así. Pero no está apareciendo en cámara la gata, ¿eh? Vemos que acaricia, pero no. Ahí está, me encantó. Los animales y los niños roban el protagonismo. Es algo que hay que saber. Está siendo un poco accidentada esta entrevista, disculpen. No, por favor, a mí me encanta, porque la verdad es la cosa que nos pasa a todos mientras estamos trabajando de esta manera en casa, suele pasar de todo. Yo por eso les digo siempre a mis hijos, por las dudas, muchachos, vístanse de la cintura para abajo, porque uno nunca sabe para arriba. No, de la cintura para arriba se siempre supone que están, pero de la cintura para abajo, viste, Por en las casa, dudas, por si puede pasan. ser que no. Diputada, yo me quedaba pensando sobre todo qué promesa que es este sector de la ciencia y la tecnología, cómo nos vinimos a enterar gracias a la parte buena de la pandemia es que estas empresas unicornio vinculadas a la economía del conocimiento, a donde el capital está puesto en el desarrollo humano y la tecnología, son la promesa del futuro y pueden realmente generar, sobre todo, ingreso de dólares, sobre todo que muchas personas que estaban repartidas por el mundo les interese volver y trabajar desde nuestro país para el mundo. Y también cuánto que falta en este sentido desde el punto de vista educativo para que los chicos entiendan el valor de la robótica, que se amiguen con la computadora, con las ciencias, con las ciencias duras, ¿no? Pero es lo que se viene, es casi el futuro más próximo a donde todos tenemos que empezar a poner especialmente la mirada. Sí, es así. Nosotros queremos no hacer ciencia periférica, sino hacer ciencia desde nuestro lugar en el mundo, que será periférico para alguien que se siente centro. Depende de dónde te ubiques. Claro, me encanta, sí. Nosotros queremos hacer ciencia situada en nuestro territorio y en nuestra realidad. Y nuestros científicos están haciendo investigaciones con profunda conciencia del territorio que habitan, y esto se ve sobre todo en los avances que se han hecho con el plasma, con los kits de diagnóstico rápido, es decir, una cantidad de avances que se hicieron incluso en universidades de las conocidas como nuevas universidades o universidades del conurbano, con lo cual me parece que todas esas noticias hay que darlas a conocer porque por supuesto generan nuevas vocaciones, esa es la idea, generar nuevas vocaciones. Por eso es tan importante que se vea que el Congreso tiene una ley para la ciencia, que los científicos sean entrevistados, que sean llamados por ustedes. La verdad que a nosotros nos parece un mundo absolutamente apasionante y poco conocido, y comparto con ustedes que se dio a conocer su valor a partir de la pandemia, y la idea es que esto no termine, ¿no? Sí, que efectivamente siempre haya noticias sobre y en el la mismo ciencia. sentido, también poder mirarlo con perspectiva de género, porque también a partir de la pandemia nos dimos cuenta que las mujeres, por una cuestión lógica de reparto de tareas, estaban menos preparadas o capacitadas en materia científica, tenían menos cantidad de horas disponibles para hacer sus tareas desde la casa. Entonces, bueno, todo tiene que ser repensado y replanteado, ¿no? Y bien, igualmente las fueron reconocidas, ¿no? En este tiempo por sus aportes a la ciencia, son lideresas de equipos de investigación y nos hemos enterado también con las investigaciones en la pandemia. Le quería preguntar a la diputada también la importancia de estas alianzas que se dan en torno a la discusión por la vacuna o a la producción de la vacuna, la transferencia de tecnología. ¿Qué significa para la ciencia argentina, por ejemplo, el acuerdo que hay entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca para la producción de la vacuna? Esa transferencia de conocimiento y tecnología aquí al conurbano de la provincia de Buenos Aires, digamos, donde están los laboratorios instalados. Sí, mirá, son acuerdos absolutamente centrales para la lucha contra la pandemia, porque nosotros reconocemos que hacemos ciencia con lo que podemos, con lo que tenemos, y obviamente que los países con mayores recursos avanzan más rápidamente en ciertos descubrimientos, en la manera de hacer ciencia. Ahora, lo que nosotros también sabemos, y esto resulta absolutamente claro, es que debemos fortalecer nuestros propios laboratorios, nuestras propias investigaciones, porque los virus, como todo, se comportan diferente según el lugar donde estás,
según la geografía, según el momento, según las poblaciones. Y esto creo que es uno de los grandes valores que tiene la ciencia argentina, que tiene mucho orgullo de sí misma y que sabe que tiene que pensarse desde acá. Entonces, le damos muchísimo valor a estos acuerdos. De hecho, el sistema científico argentino tiene acuerdos con todos los países del mundo. Hay acuerdos con todos los centros de investigación más importantes del mundo. Los científicos argentinos no casualmente son muy buscados. Ahora, que estos acuerdos no nos hacen perder la idea de soberanía científica, es decir, generar nuestro propio saber, nuestro propio conocimiento en materia de vacunación. Esto es, creo, el camino que vamos a seguir y que lo tienen muy claro tanto el ministro Goyán como el ministro González García, como el ministro Salvarez. Así que vamos en ese camino. Diputada, estamos cerrando el año y está cerrando usted su primer año de gestión como diputada, si bien ya fue diputada en otro periodo, o sea que conoce estos pasillos. Quería preguntarle qué balance hace a nivel personal y a nivel de funcionamiento de la Cámara, más allá de la ley que mencionábamos antes de potenciar el sistema de ciencia y tecnología. Mira, vos sabés que justamente vos nombraste mi periodo anterior, y yo siento que son dos periodos tan diferentes, porque, claro, no te olvides que yo juré en pandemia. Fui la primera diputada en la historia de la Argentina en jurar en sesión remota. Si bien yo estaba presente, la jura fue por sesión remota, la primera. Recuerden que, además, yo temblaba de que se cayera el sistema, porque si se caía el sistema, no claro, valía. yo no juraba, fue un momento de mucho suspenso. Fue la primera acción, mi jura fue la primera acción legislativa de la Cámara de Diputados por vía remota. Lo despojado que vi, el recinto, los pocos diputados y diputadas presentes, el tema de hacer todas las reuniones de comisión acá con mi gata presente, tener que tener cuidado de los ruidos domésticos, preparar mis computadoras para tener una oficina en mi casa aquí en La Plata, la verdad que es otra etapa absolutamente diferente. La principal conclusión que saco es un enorme reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara y a sus autoridades por el hecho de haber puesto muy rápidamente a la Cámara en funcionamiento por vía remota. Fueron 2 meses. Y para mí fueron 2 meses largos, porque fueron 2 meses de espera, porque el 5 de marzo yo ya tenía mis credenciales para jurar. Claro. Y recién pude jurar el 13 de mayo. En ese momento me pareció un tiempo eterno, porque yo quería jurar enseguida, pero se decretó el aislamiento a la semana siguiente de obtener mis credenciales. Por supuesto que de marzo a mayo el tiempo me pareció larguísimo, pero visto la distancia, no tengo más que palabras de reconocimiento por la velocidad con que se puso en marcha la Cámara por vía remota, por la posibilidad que tuvimos todo el año de trabajar por vía remota, y la Comisión de Ciencia y Tecnología es un ejemplo claro de las posibilidades ciertas de funcionamiento, porque obtuvimos un dictamen de consenso en una ley central, como es esta que estamos comentando. De hecho, también fue gracias a la tecnología y a la posibilidad de estar todos conectados de manera, yo voy a decir virtual, porque en realidad no es virtual, está mal dicho, es de manera digital, porque no es virtual, es una mezcla entre ambas cosas. Ha permitido que como nunca antes las comisiones hayan tenido un nivel de actividad muy, muy intenso. Nunca antes habíamos visto tanta cantidad de diputados participando de las comisiones, o sea que contra todo pronóstico, la sensación que queda a quienes hemos podido ver el ex Congreso de la Nación que supo habitar en estos edificios, un Congreso muy activo, con leyes muy importantes, algunas de ellas bueno, que todavía se deben algunas modificaciones. Me quedo con la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, pero el etiquetado frontal también, el teletrabajo que supo recoger la realidad que estábamos atravesando todos, todas las cuestiones vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la pandemia, el presupuesto, también, la ley del fuego. O sea, es impresionante. Las grandes fortunas, el aporte solidario. El impuesto a las grandes fortunas, exactamente. Realmente, creo que casi récord la participación y cómo se pudo lograr todo a pesar del contexto.
es así, tal cual vos lo estás diciendo. Quedan, por supuesto, muchísimas leyes sin tratar. Hubo un cierto retraso. Ustedes recordarán siempre que hacia el fin de año, siempre en la Cámara, hay como una suerte de tratamiento de muchísimos proyectos de ley en las últimas sesiones. Esto se ha retrasado, trajo algunas dificultades, pero es tal cual ustedes dicen. Las leyes centrales que necesitábamos para transitar este tiempo se pudieron aprobar. Y esto muestra cuál es el valor y el rol del Congreso en la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, yo creo que muchos ciudadanos y ciudadanas tuvieron una suerte de lecciones de instrucción cívica a cielo abierto, pudiendo darse cuenta cuál era el rol del Congreso. Ni que hablar en esa plaza tan expectante, esa madrugada, la madrugada pasada cuando aprobamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Era verdaderamente una plaza de la democracia. Y también debo decirlo, a diferencia de mi mandato anterior, el valiosísimo rol que jugaron ustedes, que jugó Diputados TV, con una audiencia inesperada, Ustedes no saben cuánta gente los está viendo. Bueno, supongo que estarán midiendo audiencia, pero yo, digo, por lo que escucho, noto que se ve mucho más este canal que en años anteriores. Mire, bueno, ahí está. Mira, mire, si diéramos vuelta a la cámara, la cara de cancheros que ponen acá todos, yo no le puedo decir, de orgullo diputada. también. Están todos chupando las medias en este momento, diputada. Pero bueno, la verdad es que la idea, le cuento, ya que estamos en esta charla que entre la gata y es un poco informal y distendida por esta hora de la tarde, la idea también nos interesaba saber quién es cada diputado, qué ideas representa, qué piensa, más allá del lugar y del partido político que representa, como hemos preguntado a lo largo de todo el año, qué pensaba sobre temas políticos generales, las entrevistas que realizamos acá también, las posibilidades de poder conocer aspectos de la vida un poco más privadas, la formación, porque todo esto si no quedaba perdido para el ciudadano de a pie y las sensaciones que votaban cosas que ni se entendían, y la idea es como poder bajarlo al llano y que sea también un canal participativo donde todas ustedes y todos ustedes puedan hablar, puedan contar lo que piensan, cómo se sienten y bueno, y esperando que el año que viene haya una vacuna y todo pueda ser un poquito más, no sé, hasta tenerla acá sentada, diputada. Sí. Yo no veo la hora de decirle, diputada, está muteada, más que esté acá sentada y que sea una entrevista un poco más cercana, ¿no? Sí, conozco los estudios porque yo también, entre mis 2 mandatos, fui directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Claro, del Instituto de Capacitación Parlamentaria, y en ese rol, Diputados TV jugaba un rol muy importante a la hora de la formación a distancia. Nosotros grabábamos nuestras clases allí, tuve varias entrevistas allí como directora del instituto, con lo cual conozco ese estudio que fue levantado con mucho amor en el anexo, y por supuesto que también lo extraño, pero debo decir que ustedes también le encontraron la vuelta, y estos formatos son formatos muy dinámicos, donde se puede hacer una entrevista bastante bien. Las preguntas llegan con toda claridad, más allá de algún micrófono que yo dejé abierto. Las preguntas acá llegan, también han quedado micrófonos abiertos, diputada, mejor no recordarlo. Bueno, le mandamos un saludo grande a usted, a su gata protagonista. Gracias también por recibirnos en su casa, por prestarse, ¿no?, a que en algún rincón de su intimidad haga de oficina y al mismo tiempo para nosotros que nos facilite la posibilidad de también seguir trabajando de esta manera y con estos recursos. Así que un saludo grande. Si no la veo en los próximos días, que tenga felices fiestas también. Ya parece mentira, pero uno tiene que estar saludando por los próximos 15, 20 días. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año. Bueno, y que llegue la vacuna y que esta pandemia maldita nos deje un poco en paz. Gracias a ustedes. Qué lindo ser reporteada por compañeras periodistas mujeres. Es un placer, siempre un gusto charlar con ustedes. Vuelvo a insistir, ustedes forman parte del haber de este año con tantas noticias tristes. Ustedes son de las buenas noticias de la Cámara de Diputados. Así que gracias. También para ustedes lo mejor. Y yo creo que de acá al 29 de diciembre vamos a hablar varias veces. Va a ser un verano movido. Así es, sin dudas. Que tenga buenas tardes, que ande muy bien. Gracias.
Y de la gata de la diputada Bernaza me voy al mapamundi de Mariano Espesapria. Hola, Marian. Ahí está, ¿vieron que yo sabía que tenía un mapamundi atrás? Hola, Mariano. Hola Melina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Tranquilo. Perfecto. Ya hoy no tanto calor, viste que también es como que es amigable eso. Vamos a hablar Sí, totalmente. de las PASO. Las PASO que no dan ni un paso. ¿Te gustó ese título? Sí. Estuvo muy bien. Medio... Se nos confunde. Cacofónico. Sí, las PASO que no dan ni un paso. Viste que yo pienso en el videograph. Si quieren lo pueden poner, chicos? Bueno, vamos a hacer un análisis político sobre estas internas, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, que parece que quedarían ya prácticamente en suspenso. Mira, Melina, lo cierto es que el proyecto existe, lo presentó el diputado Pablo Schendlin de Tucumán. Venimos explicando en DTV que hay un grupo de diputados del oficialismo y de la oposición, pero sobre todo del oficialismo, que responden a los gobernadores provinciales, al gobernador de Tucumán, Juan Mansur, al de Chaco, Capitanich, entre otros gobernadores, al de San Juan, entre otros gobernadores que le han presentado al presidente Alberto Fernández la idea de suspender las PASO por única vez el año que viene. Las PASO son las elecciones primarias que se realizan en agosto, 2 meses antes de las elecciones que son realmente las que validan la obtención de los cargos. En este caso van a ser el año que viene elecciones de medio término legislativas, se van a elegir diputados y senadores nacionales, Melina. Ese proyecto está en circulación, pero para que realmente avance, el presidente lo tiene que meter en la lista de las sesiones extraordinarias. Y ahí está el asunto político detrás. ¿Por qué? Bueno, porque hay no solo resistencia de un sector de la oposición, específicamente de Juntos por el Cambio, que no quieren suspender las PASO, sino también de algún sector del oficialismo, Melina, que no está tan de acuerdo en esta situación. ¿Por qué? Porque lo que pasaría sin las elecciones primarias es que los poderes ejecutivos de cada lugar, el nacional y los provinciales, tendrían un poco la lapicera para anotar las candidaturas, ¿no? Y entonces hay sectores internos de los oficialismos, ya sea del peronismo gobernante o de, por ejemplo, gobernaciones radicales, bueno, que se quedan sin poder anotar candidatos o sin discutir en esa mesa grande. Por lo cual, bueno, las PASO han sido un instrumento todos estos años para discutir esas candidaturas que se eliminaría. El argumento sanitario es que puede haber una segunda o tercera oleada de coronavirus el año que viene hacia agosto, y también que se pueden ahorrar unos 3.000 millones de pesos de base. Eso es lo que en un preguntaba momento yo. en que Argentina no la está pasando bien en términos económicos, pero más bien me da la impresión que a esta altura son argumentos secundarios respecto, Melina, de las cuestiones políticas. Mariano, ¿cómo estás? No sé si coincidís Hola, Carlos. conmigo, a mí me da la sensación de que los tiempos no estarían dando por un tema de, a ver, tenemos prórroga de ordinarias hasta el 3 de enero, recién después empiezan las extraordinarias, pero la realización de las PASO en todo el país, que además son obligatorias, conlleva una organización enorme. La Cámara Nacional Electoral tiene que poner en marcha todo el sistema de funcionamiento. Digo, no sé si coincidís en que los tiempos de algún modo apremian. Ya se ve difícil que las PASO se puedan suspender. Y mira, si no se hace en enero o a más tardar a principios de febrero, da la impresión de que no la van a poder suspender así tan fácilmente por lo que vos marcás, que son los cronogramas de la justicia electoral, ¿no? Siempre se dice que en la Argentina no se pueden tocar las leyes electorales en un año electoral, Claro. que es como el consenso básico de la política. Bueno, pero en esta oportunidad lo que está sucediendo es que hay distintos partidos políticos que están detrás de esto, no solo el oficialismo, los gobernadores cercanos al presidente, algunos gobernadores radicales, estaba pensando en el gobernador de Jujuy, Morales, en el gobernador de Corrientes, Valdés, no así en el mendocino, en el gobernador de Mendoza también radical. También hay provincias con partidos provinciales al mando, estoy pensando en Río Negro, estoy pensando en Misiones, estoy pensando en Neuquén, que están a favor de suspender las PASO. Es decir, me da la impresión de que esto se está cocinando en este momento. En un principio empezó con mucho impulso, luego, bueno, hay sectores del oficialismo que le bajaron el pulgar, pero no está muerto el proyecto todavía. Es decir, en estas 2 o 3 semanas que vienen, me da la impresión que se va a terminar de cocinar la suerte de este proyecto que, insistimos,
es de un diputado tucumano que oficia como una suerte de voz de los gobernadores. Mariano, ¿cómo estás? Amanda te saluda. Hola, Amanda. Te quería preguntar también en relación, ¿qué análisis haces en relación sobre todo a que muchas veces el cronograma electoral está desfasado, no siempre está vinculado al cronograma nacional? En las elecciones también se eligen muchas veces legislaturas provinciales y a veces eso hace que comiencen en otros momentos, ¿no? También eso es un elemento a tener en cuenta, no todo el proceso electoral para las elecciones legislativas son el mismo mes, no son todas en agosto, no todas las provincias lo respetan, en definitiva. Claramente, de hecho, Amanda, hay provincias que van a suspender sus pasos provinciales. Eso sí tienen facultad los gobernadores para hacer. No hacen, digamos, lo que están pidiendo los gobernadores es que además se suspendan las pasos nacionales. Claro. Es decir, una provincia tiene pasos locales, pasos provinciales, pasos nacionales y después las elecciones, ¿no? Y muchas veces las elecciones de la provincia y de la nación son en tiempo distinto, la gente termina votando 4 o 5 veces en un año. Eso se podría evitar si se suspenden las pasos nacionales. Ya hay provincias que están diciendo que no piensan financiar el año que viene las pasos provinciales que ya la están suspendiendo. Forma parte de esta iniciativa de los gobernadores, por eso fueron ante el presidente Alberto Fernández. Hay que decir que al oficialismo, cualquiera sea, tanto el gobernante a nivel nacional como los provinciales, siempre las elecciones de medio término, la gente vota mucho con el bolsillo, ¿no? Y no es lo mismo que las elecciones el año que viene sean en agosto, la primera sea en octubre. Daría más tiempo la recuperación económica si es que sucediera, Melina, que bueno, las elecciones se hagan más avanzado en el año, ¿no? No, y aparte hay especulando un poco con la posibilidad de que haya un cambio en el ánimo popular. Más allá de ese número que vos decías al principio del gasto que supone para el Estado poner en marcha una votación, una elección, creo yo que en el imaginario popular la idea es que, con lo mal que estamos encima vamos a hacer una elección de más, cuando en definitiva en muchos de los partidos no se termina resolviendo ninguna cuestión de candidatura. Me da la sensación que, como yo te dijera, que la opinión, digamos, a prima facie esta cuestión es qué necesidad yo no sé, la verdad, porque en general en las PASO no hay una alta convocatoria de... Es bastante alta. Bueno, pero la gente se compromete verdaderamente con aquello. Claro, la diferencia de por porque lo si menos encima 5 puntos. sí, claro, viste, porque si vos tenés que ir en un mes o en 2 meses 3 veces a votar, la gente me da la sensación, por ahí estoy diciendo algo que no es, pero estoy repitiendo cosas que uno escucha en la calle. No está como muy motivada para estas cuestiones, como decíamos la semana pasada nosotras, que bueno, pero es constructivo, hace el resguardo de la democracia, cuantas más instancias participatorias haya, mejor, más sano es. Me da la sensación que en este sentido el compromiso ciudadano es ahí. Es una sensación, bueno, por ahí me equivoco. Es una sensación de una parte de la sociedad, y yo también lo escucho en la calle, Medina. También hay gente que dice que no, que la participación tiene que ser en todas las instancias, pero sí se escucha esto en la calle. También hay una discusión de fondo que todavía los diputados no se atreven a dar. Algunos lo dicen un poco en voz baja, que bueno, en algún momento habría que eliminar las PASO directamente. Sí, también. Porque esto fue un impulso político en su momento de Néstor y Cristina Kirchner, que sirvió para un poco sacar del atolladero el sistema político en ese momento, pero que con el paso del tiempo se fue desvirtuando hasta el punto que la mayoría de las fuerzas no las utilizan para dirimir las candidaturas, ¿no? Sino que terminan operando como una gran encuesta nacional que encima tienen luego una incidencia sobre la elección general. ¿Por qué? Porque mucha gente ve el resultado, analiza el resultado de las PASO y en función de eso ve si vota o no vota al mismo candidato. Sí. Más allá del electorado que tiene cautivo cada fuerza política, después está el electorado independiente que va fluctuando, ¿no? Y que va viendo a quién le da más poder y a quién se lo quita un poco. Porque además, agrego a lo que decía Mariano, lo que se dio en 2019 fue la victoria de Alberto Fernández en las PASO y los meses que transcurrieron hasta la elección general, se vio todo un escenario de convulsión económica, ¿no? Totalmente. Dólar, indicadores que saltaban por los aires, y mucha incertidumbre también política y social.
Entonces, ese periodo entre una elección y otra me parece que genera como mucha incertidumbre cuando el resultado es tan claro en las PASO. Pero también es verdad que las PASO permiten que se promocionen un montón de partidos políticos que no tienen acceso a la comunicación, por ejemplo, porque es obligatoria la promoción en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos, sean nacionales o sean provinciales y locales. También lo que aporta, en definitiva, es la movilidad de determinadas organizaciones políticas que en general no pueden acceder por las alianzas políticas a un puesto dentro de la Cámara de Diputados o a un puesto de competencia. Me parece que también, más allá específicamente de la inversión que se tiene que hacer para la sostenibilidad de la elección y de que muchas de las definiciones no se dan en las grandes estructuras por ahí para definir candidaturas, sí a nivel local tienen un impacto fundamental. Por ejemplo, pienso en la situación de las intendencias y también de los partidos provinciales, ¿no? Que muchas veces no logran romper las paredes de cemento que hay entre los grandes partidos nacionales que impiden y se llevan el mayor caudal de votos. Así que son temas de debate sobre la participación política que en este tiempo de democracia son necesarios, por lo menos poner sobre la mesa. Para quedar bien con las dos, creo que las dos tienen razón. Por el lado de Amanda, es cierto lo de los partidos provinciales y los partidos locales. Ayer estábamos hablando aquí en DTV con el diputado José Luis Ramón y él comentó que si no hubieran existido las PASO, posiblemente él no estaría en el Congreso de la Nación. Claro. Es una cuestión de los partidos locales que les da visibilidad y les da financiamiento frente a estructuras nacionales que son mucho más poderosas. Claro. Pienso también, por ejemplo, en una PASO que surgió en la izquierda en Salta, cuando nunca en la vida la izquierda tenía inserción en la provincia de Salta. Y por otro lado, la distancia que hay entre las PASO y las elecciones generales fue siempre, históricamente en Argentina, un problema entre la elección general y el traspaso de mando. Entonces ahí se genera mucha volatilidad, muchos nervios políticos. Esto fue lo que pasó el año pasado entre las PASO y las generales cuando fue derrotado el expresidente Mauricio Macri, amén de que, digamos, no solo fue la derrota, sino la continuidad de la economía que ya venía mal, o muy mal, digamos, y terminó estallando luego de la derrota del expresidente. Pero también es cierto que eso tiene más incidencia cuando hay recambios presidenciales. Claro. Ahora, la del año que viene es una elección legislativa. Se están jugando otras cosas. A lo sumo la gente podrá medir su voto y decir, bueno, quiero que tenga más poder el gobierno, quiero que tenga más poder la oposición. Mariano, después elegiste un país de ese mapamundo y cuando termine la pandemia y cuando te ganes, cuando me pases a cobrar el sueldo acá de DTV, elegiste un país del mundo para ir a dar vueltas. Elegiste uno, total. Dale, pues ya lo estoy marcando en el mapa. Dale. Bueno, besos, gracias, Gracias por haber formado parte. Está del otro lado la diputada Jimena Latorre, también para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Es cierto que usted presentó un plebiscito para decidir, para que la gente decida si estaba a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? Es cierto, no era un plebiscito, era un proyecto de referéndum. Y la diferencia en la discusión doctrinaria, porque hay una discusión doctrinaria, de hecho hay quienes afirman que los derechos no se plebiscitan. Claro. Y bueno, la diferencia entre el plebiscito y el referéndum principalmente es que uno es vinculante y el otro no. Entonces, en ese proyecto que presentamos junto a Alfredo Cornejo en marzo de este año, lo que proponíamos era que el proyecto que se había tratado en 2018, es decir, sobre un proyecto en concreto, con sus alcances en concreto, y también con la medida de dar difusión para que la ciudadanía optara informada y en conocimiento de los alcances de ese proyecto, decidieran sobre el sí o el no de la aprobación de ese proyecto. Era un referéndum, no un plebiscito, pero bueno, evidentemente el oficialismo, tanto el oficialismo legislativo, es decir, el oficialismo de nuestra Cámara, como el oficialismo del Poder Ejecutivo Nacional, desconoce esto. Ayer escuché a la ministra Gómez Alcorta decir que no estaba en agenda y que no había habido ningún proyecto al respecto, y bueno, no es verdad. Sí estuvo ese proyecto, no era un proyecto viejo porque yo en 2018 no era legisladora, ingresé en diciembre de 2019,
y tampoco Alfredo Cornejo, así que era un proyecto que traía una diferencia con los anteriores. O sea, que sí eran diputada, lo que usted está diciendo es que el referéndum era es como una consulta popular. No significa que sobre eso haya que tomar alguna decisión. No, al contrario. Sí es consulta popular, en eso tenés razón. Tanto referéndum como plebiscito son consultas populares, son las que están previstas en nuestra Constitución. Sí. Hay quienes entienden que esto tiene un valladar porque lo asemejan a las vedas de la iniciativa popular, pero no les son aplicables para la mayoría de la doctrina, no les son aplicables las restricciones en materia penal que tiene la iniciativa popular, porque justamente la Constitución lo dice expresamente que es respecto a la iniciativa popular. Esto, que es consulta popular, ¿sí? Referéndum, tiene efectos vinculantes, o tendría efectos vinculantes si se llevara a cabo. Desde la reforma del 94 nunca se ha llevado a cabo en nuestro país, lamentablemente, sí el plebiscito, y el efecto que tiene es que ni siquiera el Poder Ejecutivo podría vetarlo en el proyecto que se somete a referéndum en el caso de que la mayoría de la ciudadanía decidiera su aprobación. Ese era el alcance que le dábamos a nuestro proyecto. Pero bueno, el oficialismo ni en ese momento ni entonces reconocieron que había otra alternativa. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. La cambio de tema porque usted sé que es especialista en temas de energía, fue funcionaria en su provincia, en Mendoza. Y este año se dio una situación particular en lo que es las autoridades de la Comisión de Energía que presidía el diputado Darío Martínez. Él renunció a la banca para asumir en la Secretaría y el nuevo presidente, que es Omar Félix, fue nombrado por un decreto de presidencia y no fue elegido por los diputados de la comisión. Quería saber, porque sé que ustedes presentaron un planteo, una queja, ¿qué pasó con esa situación? Sí, así como vos decís, presentamos una impugnación a ese decreto de presidencia porque en un principio de este trabajo excepcional que hemos llevado durante este año los legisladores, que es, como ustedes conocen, el tratamiento remoto a través de la virtualidad, tanto en comisiones como de las sesiones que se desarrollaron durante el año. En un principio se constituyeron justamente porque estábamos atrasados con la constitución de las comisiones y inició la pandemia y nos encontró en esa situación. Se constituyeron las comisiones por presidencia, pero la Comisión de Energía ya estaba constituida, tenía sus autoridades, estaba invicta en el funcionamiento, lamentablemente, siendo un tema tan importante, sobre todo tan influyente en la economía de nuestro país, que está deterioradísima y en grave crisis. Nunca funcionó la Comisión de Energía durante la presidencia de Martínez. Luego él se fue a la Secretaría de Energía de la Nación, renunció a su cargo de diputado y quedó acéfala la comisión durante 60 días. Nosotros habíamos presentado desde Juntos por el Cambio el pedido a través de un artículo 109 del reglamento de que se trataran un montón de proyectos que habíamos ingresado y que al no funcionar no habían tenido tratamiento. Y luego, con la designación a través de esta resolución de presidencia, lo que entendemos es que, más allá de estar fuera de reglamento, lo que se quiso hacer es un bypass para no tratar los proyectos que habíamos estado presentando, porque de convocar como correspondía a la comisión para que en esa comisión se votara las nuevas autoridades, en este caso quien venía a suplir al anterior presidente, a renglón seguido y como segundo punto del orden del día hubiéramos tenido que tratar todos los proyectos que habíamos pedido desde Juntos por el Cambio. Entonces entendemos que en realidad lo que se quiso evitar fue eso, y como consecuencia de eso la designación que se hizo para evitarlo carece de validez, porque la Constitución existía, podía funcionar como han funcionado todo el resto de las comisiones durante este año, pero no se quiso convocar ni a la designación de nuevas autoridades y mucho menos al tratamiento de los proyectos que van a pasar de un año al otro, porque ya hemos terminado el periodo ordinario. Diputada, hay un tema en debate que si bien
ingresaron proyectos a la Cámara, todavía no se ha convocado porque no hay funcionamiento de las comisiones, ya que tienen que ser presenciales, que me gustaría conocer su opinión y que tienen que ver con la posibilidad de suspender las elecciones de las PASO en el mes de agosto del año próximo. Desde el radicalismo se ha presentado un proyecto para que eso no suceda, para que se puedan desarrollar. Pero bueno, hace ya varios años que hay distintas posiciones entre oficialismo y Juntos por el Cambio en relación a la situación de las PASO, ¿no? A la posibilidad de que se desarrollen o no. ¿Qué perspectiva tiene usted con respecto a esto? ¿Le parece oportuno? ¿Le parece que no deberían suspenderse? ¿Que falta todavía muchísimo para saber qué va a pasar en el mes de agosto? Bueno, sí, conozco el proyecto de la diputada Carla Carrizo, Sí. del radicalismo, que acompañaron otros colegas también del Interbloque, y creo y comparto con ella que podemos discutir las formas de la participación democrática, pero de ninguna forma eliminarla. Y en este sentido, este proyecto que ingresó de suspensión de las PASO lo que demuestra es, creo que reparos y miedos y la intención de cercenar esa participación ciudadana desde el oficialismo, porque los escuchaba antes de que empezara mi conexión, el diálogo que tenían, y sin lugar a dudas, las PASO lo que permiten es esta participación de las minorías sobre todo. Entonces, en el transcurso de este año, el relato fue economía versus salud. Priorizar la salud y la vida y postergar la economía. Bueno, vimos seriamente deterioradas las dos cosas, la economía también. Creo que lo que están intentando plantear de cara al 2021 es salud versus elecciones o versus participación electoral, y creo que entonces lo que vamos a tener es otra vez un doble deterioro, el de la salud y el de las instituciones y la participación ciudadana. Sin lugar a dudas tenemos que encontrar soluciones, y a eso apunta este proyecto de la diputada Carla Carrizo, de eventualmente acortar los plazos, eventualmente modificar las condiciones de financiamiento y de participación, pero sin lugar a dudas no eliminar la competencia. Diputada Latorre, le pregunto por la fórmula de la movilidad jubilatoria, porque ha generado mucha crítica por parte de la principal oposición respecto de haber dejado afuera de la fórmula la cuestión de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, un sector que se estima han perdido de manera anual o interanual muchísimo dinero. La brecha dentro de las diferentes jubilaciones es todavía abismal. Es una pirámide muy desigual, y después cuando llegan a cobrar sus saberes, la verdad es que no pueden hacerle frente, no pueden estar ni siquiera muchos de ellos ni por encima de la canasta básica, sobre todo teniendo en cuenta que no están contemplados ni los remedios, ni tampoco algo que yo suelo decir mucho, el transporte, porque el jubilado no viaja en colectivo o en subte por una cuestión de discapacidad física. En general tiene que echar mano a otro tipo de traslado y encima pagarle a un cuidador. O sea que la verdad que estamos frente a un sector muy, muy desposeído y que la viene pasando muy mal en todos los gobiernos. Digo, esto no le pertenece a ninguno en particular. Sí, yo creo que lo que nos pertenece a todos es la obligación de recomponer la capacidad adquisitiva de los jubilados. Y es verdad esto que decís, de que en realidad no es tan solo hacer frente a la canasta básica, sino que dentro de esa canasta básica está la movilidad, están los remedios. Entonces es falso el relato cuando se intenta decir que por un lado el incremento, las actualizaciones van a ser menores o van a estar atrasadas, incluso cuando algunos funcionarios del mismo oficialismo lo reconocen, pero por otro lado se les facilitan los medicamentos, se congelan las tarifas de los servicios públicos a los que deben acceder y hacer frente. Tenemos realidades que nos están enfrentando y a las que nos vamos a tener que enfrentar sin lugar a dudas en el 2021, y es que estas tarifas congeladas no van a poder permanecer congeladas, y por lo tanto esas actualizaciones también van a afectar al poder adquisitivo
no tan solo de los jubilados, sino de toda la ciudadanía. Y por otro lado, que esta nueva fórmula que ellos pretenden imponer deja de lado un factor que es determinante en nuestro país, en un país en el que no logramos la estabilidad económica, y que es el nivel de inflación. Entendamos de que hay una cierta reticencia a aceptar la realidad desde el momento en que se presentó un proyecto de presupuesto para el año que viene con una inflación programada o estipulada en un 29%. Entonces, si no partimos por programar y planificar de acuerdo a datos objetivos y a una realidad, difícilmente podamos hacer que el resto de las medidas se acompasen con esa realidad. El resultado es que durante este año ya han perdido el nivel adquisitivo en nuestros jubilados, han visto disminuidos sus haberes, y estamos hablando de términos reales, y no estamos hablando de las grandes jubilaciones, estamos hablando de que los más afectados son los que cobran entre 25 y 30 mil pesos, que cualquier ciudadano en este país sabe que eso no son haberes de lujo ni de privilegio. No, que alguien nos cuente cómo hace para vivir con ese dinero, que algún político o algún funcionario nos cuente quién puede vivir con 20.000 pesos al mes. Tal cual. Y sobre todo entendiendo de que atar esta nueva fórmula a la recaudación de ANSES es sumamente injusto para quienes han trabajado toda su vida y en este momento, cuando empiezan a percibir sus haberes jubilatorios, necesitan tener la garantía de que esos aportes que hicieron durante toda su vida les van a permitir vivir dignamente. Entonces, en un país, como te digo, quizás esas fórmulas pueden funcionar en países que tengan estabilidad. No podemos poner el carro delante del caballo y pretender una fórmula de estabilidad en un país en el que no la hemos logrado y hacerle cargar con ese ajuste a quienes realmente necesitan estabilidad y previsibilidad en sus haberes. Queda claro entonces que Juntos por el Cambio rechaza el proyecto, pero a la hora de la sesión esto significa también que no aportarían al quórum, ¿no? Porque eso significaría que el oficialismo tenga que negociar con otros bloques de la oposición. Bueno, eso es algo que todavía queda tiempo de aquí al 29 para que se defina, para que se trabaje hacia adentro, tanto del bloque como del interbloque, cuál será la estrategia y sobre todo de cara a las comisiones que todavía faltan funcionar y dictaminar, cuáles van a ser justamente las eventuales negociaciones o mejoras que se podrían, pero bueno, con la media sanción ya eso se empieza a acotar cada vez más y digámoslo así, en términos burdos, las cartas están echadas y no hay mucho margen para un cambio en el proyecto que ya obtuvo media sanción y sobre todo creo que no se muestran proclives a un cambio en cuanto a la visión o a la planificación que tienen respecto al país que queremos de cara a los próximos años, ni al respeto que merecen, en este caso, los jubilados. Y esto lo digo porque es sistemático y pasa en muchos casos. Ustedes saben que yo di una discusión de cara al régimen de legalización de interrupción voluntaria del embarazo y marqué mi postura, pero mientras nosotros en la Cámara de Diputados estábamos votando la adquisición y el reconocimiento de un derecho, en la Cámara de Senadores se estaba votando el cercenamiento y la pérdida de otro derecho. Entonces creo que las discusiones que tenemos que dar y no tapar una con la otra es la defensa de todos los derechos, no de unos por sobre otros. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros. Que esté usted muy bien, porque se me hacían trabalenguas. Gracias, hasta luego. Chao, adiós, buenos días. Va a haber mucha polémica con este debate. Totalmente. Porque no solamente es la fórmula, sino todo lo que está en torno a la fórmula jubilatoria. Como decíamos, durante el 2017 se recortaron 160 medicamentos esenciales de las prestaciones del PAM y luego se restituyeron con la nueva gestión. Y también los subsidios, ¿no? Los subsidios al transporte, los subsidios a la vivienda y los subsidios a
a los vehículos que tienen los jubilados, que tienen más de 10 años, pueden no pagar algunos impuestos. Bueno, todo eso ha sido recortado. Sí, años también atrás. me ponía a pensar que cuando se decretaban algunas actividades como esenciales, una de ellas justamente era el rol de los cuidadores, porque los abuelos eran, está mal que diga los abuelos, los adultos mayores tenían que estar aislados sí o sí por recomendación médica, pero también no podían vivir solos, entonces tenían que gastar. Y aparte de esa manera también hubo mucha especulación, porque gente decía, bueno, si vos querés que yo te vaya a cuidar a tu papá Claro. o a tu abuelo, entonces costó cifras siderales y no había otra alternativa, porque tenerlos en los asilos para ancianos o en los geriátricos era un riesgo que concitaba, porque también lo hemos visto en Europa, que se llevó el 45% de los fallecimientos por COVID se dieron dentro de los geriátricos. O sea, fue una situación muy compleja y siempre son los postergados, siempre. Sí, yo coincido con Amanda en que es un tema muy polémico, también muy sensible, por lo que vos decías, Meli. Los que vivimos el debate de 2017, de fines de 2017, recordamos aquellas jornadas muy intensas, bueno, con las manifestaciones en la plaza, los famosos piedrazos.
no está muerto. Pero yo hablaba con Amanda Alma y la verdad, Amanda, que a mí no me dan los tiempos, porque a ver, vos no podés cambiar una cuestión electoral como la PASO en un año electoral. No podés tratarlo esto en abril. No corresponde, por ley está prohibido. Sí. Vos tenés que establecer cambios posibles ahora, cuando el año que viene son las elecciones. Y acá tenés, hoy es 16, esto no se trató en comisión, tenés 23 y 30. Yo la verdad te digo, y después tiene que pasar por el Senado. Yo no veo los tiempos, la verdad, pero bueno, puede ser que aparezca algo, un trámite muy express y muy urgente que tampoco lo veo. Pero en general lo están impulsando los gobernadores de las provincias, bueno, de distintas provincias, porque vemos Tucumán, Chaco, vemos Chaco, vemos también La Rioja, bueno, sí. Algunos legisladores también, Gutiérrez. ¿no? Gutiérrez es uno y el otro es Valdés y el otro es Morales. O sea, tenés un partido provincial y 2 radicales. O sea, los oficialistas, o a mayoría de oficialistas. Bueno, sí, también me parece que habría que ver las relaciones con la historia de las PASO, ¿no? Como decíamos, es un proyecto que nace en el 2009, impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Igual, bueno, pienso ahora en Capitanich, que es uno de los que lo impulsa, y él es un gran referente del ámbito del cristinismo, del kirchnerismo. Así que no sé si se puede dividir tan en términos de mapa. Lo que sí me parece es que son realidades muy diferentes las que han pasado en la última elección en los distritos, sobre todo... Sí. Pienso en la provincia de Buenos Aires y cómo se fueron definiendo, y también en Córdoba, ¿no? Cómo se fueron definiendo las internas, tanto para el oficialismo en términos de los gobernadores, pero sobre todo en lo local, en las intendencias. Yo pensaba en algo que decía Pato más temprano sobre, por ejemplo, cómo lo fue midiendo como candidato a Larreta, las distintas instancias. ¿Cómo le sirvió PASO, para potenciarse? Pero también pienso... Bueno, ¿será que habrá sido que lo potenció la PASO? ¿Será que después hay una tendencia, yo no sé si ustedes la comparten o no, pero que es más como del comportamiento de la psicología del elector, que dicen que la gente, por ejemplo, observa el resultado de una PASO y después en la segunda instancia, cuando no está muy comprometido, cuando no sabe muy bien porque la cara de los diputados la verdad es que se la conocemos a algunos, no a todos. Sí, los más famosos. Claro, los que han tenido mayor acceso a los medios de comunicación, mayor aparato de publicidad, y que después la gente como que vota al que ya ganó. En ese sentido, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ya está, tal mío tal, viene así, se viene imponiendo, voy sobre lo seguro. Entonces digo, ¿será tan así que la PASO proyecta un candidato? ¿La PASO es un resorte que le da mayor propulsión a un candidato o son otras yo creo que a mí me parece interesante. Proyecta, bueno, yo creo, mira, cuando digo, a ver qué ejemplo busco para tratar de explicarle a Melina. ¿Y sabés de qué me acordé inmediatamente? Explique. Digo, creo que no hubo derrota más dura en términos políticos para un proyecto en materia de PASO, y tengo, si querés, una mirada ombliguista de la capital. A lo mejor han pasado cosas importantes en Entre Ríos o en Santa Fe. Bien, es la que tenés pero ahora... acá, la derrota que sufrió Gabriela Michetti era una candidata predispuesta para un montón de proyectos. Ojo, y Macri le dijo, mirá, no quiero interna. Y ella dijo, voy a interna. Y Macri le dijo, mirá que mi candidato es Larreta, y yo voy igual, dijo, ¿viste? Fueron... Y tuvo un golpazo, ella la apoyaban dirigentes muy importantes, hasta me acuerdo que en algún momento PAC dijo Larreta, mi compañero es Santilli, que parecía que Santilli estaba con ella, pero digo, vos tenés candidatos que se proyectan y otras candidatas o candidatos con una derrota en una PASO, PAC te fulmina. Exactamente. Es cierto, Después, es cierto. Macri, creo que bien inteligentemente, la elige como candidata a vice, que es una cosa sorpresiva. Pero ella estaba un poco de ese ostracismo político. Terminada, ¿no? terminada, había sufrido una derrota muy política importante. Está bien, estamos hablando en términos políticos y entonces ustedes disculparán en este sentido el tipo de metáforas que usamos, pero bueno. También me parece que ha cambiado la conformación de los partidos, ¿no? Ya no son partidos nacionales, son alianzas electorales, hay muchos partidos dentro de las alianzas. Es difícil con la mala prensa que tienen las alianzas en nuestra historia democrática. Pero es inevitable ya, es como lo que se ha impuesto después de los 90, podríamos decir, después del 2001. Sí, después del 2001. La crisis política, sin duda, ninguno representa el sentir de toda un electorado, ¿no? De una porción del electorado. Y cada uno aporta lo que tiene, entonces me parece que justamente lo que se pone en discusión en las internas es cuál de esos candidatos puede romper un poco la pared que los separa
del resto dentro de su alianza Sí. para que poder son un obtener más. instrumento, sin lugar a dudas, son un recurso, son una herramienta, por eso está generando y está suscitando tanto debate. Paso sí, paso no, se puede, no se puede. De todo esto nos ocupamos en un ratito porque ahora tenemos que hacer una pausa. Es muy cortita, quédate ahí del otro lado. Gracias Premios TAL por elegir a DTV. Los Premios TAL reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. Gracias por las 3 nominaciones. DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. La diputada, la presidenta de la Comisión de Niñez han tenido una experiencia... Un programa periodístico en vivo con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. DTV Documental, Ley 27.499. Ella tenía sueños muy grandes. Ley Micaela García. Su nombre es la ley que obliga a los funcionarios y las funcionarias públicas y a las personas que trabajan en el Estado a capacitarse en perspectiva de género. TV, el periodismo en el Congreso, especial coronavirus. La ocupación del sistema de salud. Con Melina Fleiderman. Mientras se intenta dominar la curva de la pandemia. Un programa periodístico especial sobre el COVID-19 y la pandemia. Gracias Premios TAL por reconocer una televisión de calidad. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia.